días, bienvenidos a las conversaciones de país. Y qué mejor conversación que hablar con el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, del Pacto Histórico de la Colombia Humana, que llegaron al Congreso además a mover los cimientos de una democracia que ellos consideran es participativa y que por tanto tiene este debate muy álgido alrededor de las reformas sociales. Presidente de la Cámara, bienvenido. David Racero, gracias por estar en Noticias Caracol. María Alejandra, muy buenos días, cordial saludo a los televidentes y a todo el staff de Caracol. Bueno, le cayó la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Usted tiene que tener esa firma para acompañar este proceso de trámite. ¿Está tranquilo? ¿Cree que el gobierno sabe que la presentó y a ciencia cierta es por ahí el debate de la forma? Ya sabemos que inició con esa carta de los congresistas ayer que dicen esto no es por sesiones extras, esto es una ley estatutaria. Bueno, cada proyecto de ley tiene sus vicisitudes y su debate. Recordemos cómo se dio el debate de la reforma tributaria el semestre pasado. Un debate muy amplio, álgido también, y siempre hubo voces de todos lados que esa reforma tributaria iba a acabar el país, que iba a acabar las empresas, que iba a generar insostenibilidad fiscal. Un debate muy fuerte que poco a poco se fue dirimiendo mientras que avanzaba el debate. Yo veo con muy buenos ojos que haya tanta atención con lo que implica una reforma al sistema de salud. Ya conocemos el texto, ya fue radicado hace 2 días, ya lo estamos estudiando juiciosamente y comparto yo la idea del gobierno nacional de que este es un texto que tiene que ser tramitado como ley ordinaria. Para de pronto los televidentes, ley ordinaria es que no está modificando como tal un derecho contemplado en la Constitución, sino que le da alcance, modifica procedimientos, modifica por supuesto la organización del sistema, que eso es lo que le apunta, pero insisto, todo proyecto de ley tiene su debate previo que va calentando los motores de lo que va a ser el debate en el Congreso. Y yo confío plenamente que este Congreso de la República, especialmente la Cámara de Representantes, tendrá la sabiduría para escoger la mejor ley posible en función de los colombianos. ¿Le va a contestar usted la carta a esos congresistas? Porque no solamente, digamos, una carta de la oposición, si yo no quisiera llevar este tema a un asunto de gobierno o oposición, hay de todos los partidos, sí, posturas que tienen esa inquietud, incluso del control constitucional que requiere una reforma de este calado. Sí, espero que durante la mañana, como fue una carta formal que nos llega a los presidentes, yo soy el que tramito este proyecto en la Cámara de Representantes. De mí depende si lo tramito por la comisión primera, que es donde se tramitan leyes estatutarias, sí, o por la comisión séptima, que es la comisión encargada en temas de salud, y se tramitaría por tema de ley ordinaria. Así que responderé a los congresistas para darles tranquilidad, responderé ante la opinión pública, amparados en lo que es la ley quinta, la ley tercera, con el acompañamiento y asesoramiento de exmagistrados conocedores del tema para dar todas las garantías. Yo como presidente de la Cámara, más allá de que tengo una posición política, sí, unas convicciones por ser del Pacto Histórico, mi papel principal en este momento es dar todas las garantías y que se respetan los procedimientos. Así lo hemos hecho, María Alejandra. Mira que el semestre pasado tuvimos tal vez una de las presidencias más democráticas, más garantistas, respeto a la oposición, respeto a cualquier tipo de proyecto. No se hicieron jugaditas esas que nos habían acostumbrado en congresos anteriores, y más bien, si respetamos la democracia, respetamos la palabra, seguramente vamos a consolidar un gran pacto por la salud, que es lo que queremos. Un gran pacto por la salud con una reforma que, dicen los expertos, no incluyó dentro de estas semanas de debate muchos de los aspectos que habían discutido con las EPS, con el sistema, que la ministra y el presidente, por supuesto, que respalda este proyecto, se fue a hacer esta apuesta. Realmente el Congreso, que representa a todos los colombianos, que tiene todos los partidos, que debe garantizar ese debate abierto, ¿usted cree que lo va a hacer a fondo y puede incluso generar pues las modificaciones que puedan dar un sistema de salud o una reforma a la salud que deje a todos más o menos contentos, al presidente con sus cambios y al sistema obviamente con la tranquilidad? Sí, creo que aquí lo importante es cuál es la pregunta que va a guiar el debate. A mí a veces me sorprende que a veces la pregunta sea de entrada, ¿qué va a pasar con las EPS? Sí. Esa para mí no es la pregunta inicial. La pregunta inicial debe ser, ¿cómo vamos a hacer un sistema de salud donde el centro sea el paciente? Donde el ciudadano y la ciudadana realmente tenga plenas garantías del derecho a la salud. Por ejemplo, cuando hoy vemos un sistema de salud con múltiples barreras de acceso,
para llegar a urgencias, o que está condicionado a tu capacidad de pago con los copago, con lo que tiene que pagarse constantemente para las autorizaciones y la facturación, o por ejemplo cuando depende de tu acceso a qué tipo de sistema estás vinculado, si es contributivo o si es subsidiado, o si tú tienes en tu bolsillo la capacidad de pagar planes complementarios o prepagada para que te genere un mejor servicio. Sí. Todo eso es lo que tiene que entrar en discusión para determinar qué es lo que le conviene más al ciudadano y a la ciudadana. Sobre eso respondemos esa pregunta. Todo lo demás nos tenemos que adecuar, el Estado se tiene que adecuar, las EPS se tienen que adecuar, las IPS públicas o privadas se tienen que adecuar. Por eso insisto, ¿qué es lo que queremos responder acá? Y la pregunta es, ¿cómo vamos a garantizar un mejor derecho a la salud? Aprendiendo lo que ya tenemos en el pasado, pero por supuesto profundizándolo. Y hablando de derechos, y es importante detenernos un momento ahí, porque el argumento del derecho, por supuesto, mueve ¿no? esa inquietud y esa indignación que de alguna manera se vino representando en las calles en el 2019, en el 2021. ¿Puede el presidente plantear un asunto digamos, de esa naturaleza a un sistema que, dadas las encuestas y algunos de los estudios más serios, dicen la gente lo estima? Hay que hacer cambios, todo el mundo parte de eso, pero no es que no tengamos acceso al derecho de salud. De hecho, la cobertura está casi en el 90% en el país. ¿Es esto digamos, un propósito casi de lucha, por llamarlo de alguna manera así, del presidente en este esfuerzo político por demostrar un cambio? Porque no todo se tiene que cambiar cuando funciona. Y estoy completamente de acuerdo. Yo sí creo que después de 30 años de un sistema de salud ya tenemos cómo hacer balances de lo positivo y lo que podamos mejorar. El sistema de información, por ejemplo, las EPS han ayudado a consolidar el sistema de información. Hoy tiene que unificarse, ser lo mejor, se tiene que pulir, seguramente se hará, pero eso es un balance positivo. Pero si hay un nuevo enfoque. El nuevo enfoque, por ejemplo, que plantea el gobierno nacional tiene que ver con fortalecer la política de prevención y de promoción, la atención inicial. Esa atención inicial que va a posibilitar que la enfermedad no se empeore. Sí, los centros de atención primaria. Los centros de atención primaria. Entonces, mira, solamente para colocarte un dato, hoy el sistema de salud está canalizando solamente el 10% del presupuesto en promedio para políticas de prevención y de promoción. Imagínate, solo el 10%. Cuando la OMS y los estados más desarrollados están destinando alrededor del 35-40%, porque en la prevención no solamente tú atiendes enfermedades tempranas, puedes solucionar más rápidamente la problemática, no llevas al paciente a que se te empeore, sino lo que eso implica. Vas a reducir el alto costo de esas enfermedades cuando la enfermedad ya está más evolucionada. Déjeme hablar de política, porque me parece interesante que usted conozca muy bien el proyecto y la reforma, y el debate pues obviamente va a tener estas características. Para hablar de política, ¿usted cómo tiene pensado hacer este trámite? Nos dijo, usted decide primera o séptima. Seguramente por lo que le percibo va por séptima. Sí, yo en mi potestad como presidente de la Cámara es al final que determina si va por primera o por séptima. Lo que hemos hablado con el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, con el acompañamiento de exmagistrados que están asesorando, hoy la decisión es comisión séptima, pero vamos a revisarlo. Yo escucho leí la carta, la escucho, voy a hablar con algunos de los congresistas. Yo tomo decisiones, María Alejandra, siempre escuchando a todas las voces. ¿Y cómo sienten los partidos? Es la mejor decisión. ¿Cómo sienten los partidos de la coalición? Porque aquí se van a empezar a generar esas apuestas y también esos desgastes políticos. Sí, este semestre va a ser álgido. No nos vamos a echar mentiras, va a ser muy fuerte. No solo reforma a la salud, Plan Nacional de Desarrollo, reforma laboral, pensional. Es un semestre que va a ser muy demandante. Ya adicional que es un semestre preelectoral. Tampoco podemos obviar que en octubre el próximo semestre ya son las elecciones. Así que yo creo que la cuerda se va a tensionar mucho. ¿Qué va a determinar eso? Creo que este Congreso ha asumido el papel, lo comprende, de que es un Congreso del cambio, de que sabe que guarda una distancia ante la política del presidente, debe ser así, y por eso las reformas, todas las que se han tramitado, han tenido algunos cambios. Desde la reforma tributaria, el presidente ha cedido, escuchando las diferentes voces. Por ejemplo, y terminando el tema de la salud, yo me senté con el gremio de la SEMI, con la doctora Costa, hace 2 semanas, escuchando, preguntándonos. Como presidente doy todas las garantías a todas las voces, y seguramente lo que va a salir del Congreso en este gran pacto por la salud, como debe ser,
va a ser mucho mejor de lo que presentó el gobierno nacional. Este es el Congreso del Cambio y creo que vamos a hacer discusiones muy fuertes, muy álgidas, pero el colombiano y la colombiana va a estar por delante. Hablemos de la calle y de estas marchas que se están tomando un poco el debate político. Decía antes Humberto de la Calle que le preocupa esto de las calles porque saben dónde comienza pero no cómo termina. Otra discusión es si el presidente en ejercicio, digamos, no divide más al país haciendo este ejercicio de participación en el balcón, muy de acuerdo a su estilo. ¿A usted qué le parece esta agitación social política que para algunos está demostrando que el presidente pues eso es, digamos, lo que va a tener de piso para hacer las reformas y un poco presionar al Congreso, ¿no? Bueno, 2 o 3 comentarios. El primero, sí, el presidente Gustavo Petro entiende que la política sobre todo es muy simbólica. Para nosotros fue muy importante que la gente ayer entrara casi a la Casa Nariño. Nunca había pasado eso en la historia de Colombia, que la ciudadanía pudiese entrar casi a las puertas del Palacio de la Casa Nariño. Es fundamental, es un mensaje simbólico decir, sí, las decisiones que se toman en el gobierno, y esperamos que así lo tome el Congreso, tienen que ser consultados con la ciudadanía. Segundo, el concepto de democracia. La democracia no es simplemente ir cada 4 años a las urnas a elecciones. La democracia es constante. Y el Congreso, no lo veo como un mecanismo de presión, el Congreso tiene que escuchar siempre las voces. Un buen congresista es aquel que no solamente va cada 4 años a pedir votos. Un buen congresista es aquel que está escuchando constantemente en audiencias públicas, diálogos ciudadanos, en reuniones a esa ciudadanía. Solo así vamos a poder formar las verdaderas leyes del cambio en función del ciudadano. Entonces yo creo que es muy positivo, y es más, positivo también que salga hoy la oposición, es que está muy bien. Nosotros cuando éramos oposición salíamos, ¿cómo ahora no vamos a reivindicar el derecho legítimo de la oposición para salir? Eso sí, María Alejandra, que lo hagan sin mentiras, eso sí, que lo hagan poniendo el argumento por delante y no la polarización, ni el miedo, ni el odio. En eso lo comparto con el doctor Humberto de la Calle, que este tipo de expresiones de movilización ciudadana es para promover el debate, no para cercenarlo, no para quedarnos con 3 líneas de odio hacia el otro, revanchismo político, y más bien lo que queremos es más bien que la ciudadanía esté en movilización permanente. Ojo, movilización permanente es que esté movilizada discutiendo en la universidad, en la casa, en los restaurantes. Creo que es muy positivo para la democracia en el país. ¿En qué está radicando el cambio? Usted ya tiene todo este tiempo en el Congreso, venía obviamente de una legislatura anterior. ¿Usted qué siente realmente que se pueda caminar este cambio? Hay gente que habla que se está profundizando, si se quiere, un debate de clase entre ricos y pobres, se está simplificando, para algunos así, para otros es como acabar con todo para empezar un proyecto nuevo de país. ¿Usted cree que va a encontrar, digamos, sintonía? Sí, parte de lo que se discutía ayer, yo lo viví como ciudadano más que salí a las calles, es hasta dónde la profundidad del cambio, hasta dónde queremos llevar el cambio. Que eso es fruto de la expresión ciudadana, la movilización de hace 2 años. Yo creo que el presidente Gustavo Petro está planteando debates que antes tal vez no se planteaban o que estaban ahí por encimita. Sí, la apuesta a este gobierno es llevar el cambio hasta lo que más se pueda, con una mirada muy popular, un gobierno popular. Y en esa mirada o en ese planteamiento van a haber tensiones de sectores, de personas, de grupos de interés políticos, económicos, que tal vez no querrán que el cambio sea tan profundo. En ese sentido, ¿cómo se puede dirimir? Yo le apuesto a la concertación, María Alejandra, le apuesto completamente a que debemos pasar de esa política de la imposición hacia el otro, sino que concertado, dialogado, cediendo, porque tenemos que ceder. El presidente Petro tiene que ceder algunas cosas, como también tendrán que ceder algunos grupos de interés económicos o políticos. Solo así es que podemos construir un estado de bienestar para todos y todas. Ceder, transar, esa es parte también del gran acuerdo que planteó el presidente Petro, y que se cree que en la medida que él quiere sacar adelante las reformas los puede dejar. Alguien me decía ayer, esto está entre la moderación o la radicalidad, digamos, del presidente. ¿Usted le apuesta a cuál de los 2 caminos? Usted acaba de decir ceder, transar, más moderación, construir. ¿Usted cree que es posible? En primer lugar, el presidente Gustavo Petro es una persona que escucha muchísimo, escucha demasiado, ¿no? Y no comparto las voces de que lo tildan a él de extremista o de radical. Yo creo más bien que es una persona con convencimientos, con convicciones muy fuertes, muy profundas, y las defiende. Y yo acompaño esa línea. Yo acompaño una línea en la cual o nos escuchamos o vamos a ser un país inviable.
Había mucho temor en campaña con Gustavo Petro que iba a acabar las instituciones, María Alejandra. ¿Te acuerdas en un debate constante que iba a llegar y que copiando modelos de otros países iba a destruir las instituciones, las leyes? Mentira. Mira, vamos 7 meses donde más bien se ha reivindicado la institucionalidad. Yo, y tal vez por mi compromiso como presidente de la Cámara, quiero profundizar ese diálogo. Como te comentabas, antes de que el presidente Petro se reuniera con ASEMI, con las EPS, yo había convocado una reunión, nos estamos sentando con todas las voces, solo así vamos a sacar las reformas más importantes del país, donde la mayoría de los sectores estén conformes. Sí. Es verdad, en esto no todos van a quedar contentos completamente, pero es la única manera de avanzar como país. Bueno, pues será el Congreso de la República, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, allí donde se traslada este debate nacional sobre la reforma a la salud, pero también sobre todas las reformas sociales en las que está empeñado el gobierno. Hasta aquí Conversaciones de País, volvemos más tarde.